Vamos a hablar de un tema que se está dando ahora con mayor intensidad, con mayor afluencia. La gente está visitando talleres para cambiar el auto de nafta GNC, para modificarlo. Pedro González es el presidente de la Cámara Argentina de GNC. ¿Cómo le va, Pedro? Buen día. María lo saluda desde LU6 en Atlántica, Mar del Plata. ¿Qué tal, María? Buenos días. Bueno, la verdad que cuando leíamos esto no nos asombra porque el precio de la nafta ha subido mucho y es lógico que mucha gente que se tiene que manejar en auto, que no tiene otra alternativa, busca posibilidades de gastar o consumir menos, ¿no? Y el GNC es una alternativa que hoy se está dando mucho. Sí, esto, a ver, en realidad siempre fue más económico a lo largo de los años, con diferentes, digamos, estrategias de porcentaje a nivel comercial entre la nafta y el GNC. Pero bueno, lo que nosotros desde la Cámara, en estadísticas que tenemos de los últimos 25 años, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que el mayor motivador de la afluencia del público, sobre todo el privado, no el comercial o el que utiliza el auto para trabajar, porque ese ya tiene GNC, ¿no? Se motiva en los momentos en que hay subas muy rápidas en el precio de los combustibles líquidos. Uh-huh. Que es lo que ha pasado en este momento. Y, por ejemplo, ha pasado la época del 2001, 2002, donde la nafta, por ejemplo, se duplicó en un día, ¿no? Y eso también generó unos años de digamos, de récord de colocación de equipos de GNC a nivel nacional. Así es que en este momento no sabemos cuál va a ser la estadística, hasta dónde va a llegar. Los talleres dicen que están recibiendo muchas consultas, pero bueno, esto recién empieza, estamos en época de vacaciones, hay muchos talleres, por ejemplo en Buenos Aires, que han cerrado la primera quincena de enero de vacaciones. Uh-huh. Así que no hay una estadística hasta que el ente regulador de gas, que es el que habilita las obleas y los equipos, no nos dé las primeras estadísticas mensuales de instalación de equipos, no vamos a tener la certeza con respecto al crecimiento del parque de GNC. Sin embargo, los mismos talleristas dicen que están con mucho más trabajo que antes. Entonces, si bien no podemos tener una estadística o un número certero, sí podemos tener la tendencia, ¿no? Claro, por eso digo, en este momento hay una diferencia con respecto a lo que sucedió la otra vez en esta comparación que estamos haciendo, porque en este momento el GNC también subió. Por supuesto que siempre la diferencia en pesos es grande, pero convengamos que en aquel momento el GNC no estaba arrastrado tanto por el precio de los líquidos como ¿Usted ahora. habla aquel momento 2001? Sí, exacto. Bien. Exactamente. Difería entonces, había más diferencia. La nafta, claro, porque la nafta subió de $1, digamos, de $1 a 2, porque el dólar se duplicó, y parece que son números extraños hoy, pero así fue. Y nosotros sabíamos, a ver, creo que lo sabía todo el mercado, que estos últimos años los líquidos han estado o congelados durante meses o con incrementos muy inferiores a lo que era la inflación, ¿no? Entonces sabíamos que en algún momento iba a haber un sinceramiento de precios y se iba a dar vuelta esta historia. Pero lo que yo les aclaraba es que en este momento, desde que el gobierno anterior sacó el plan gas, lo que se llamó el plan gas, no sé si ustedes lo tienen en vista, que en realidad fue un plan para favorecer a los productores, para que invirtieran en vaca muerta y
y todo ese tipo de cosas para asegurarles un precio, sacaron al GNC de lo que sería la cobertura o el amparo que teníamos de las distribuidoras. O sea, nosotros pasamos a ser como una industria más, que deberíamos comprarle directamente al productor. Las industrias generalmente hacen contratos en dólares, y nosotros al final, después de tanto luchar y por medio de comercializadoras, porque una estación de servicio no puede ir a negociar con el productor de gas individualmente, se hicieron contratos en su mayoría a nivel de país, atados al precio de la nafta super de YPF. Es decir, nuestro costo está en un porcentaje de la nafta super de YPF. Eso significa que sí nos afecta la suba del precio de los líquidos. ¿Se entiende? Sí, lo que le quiero preguntar para ser concretos en este tema, ¿cuánto cuesta convertir hoy un auto a GNC? Estamos hablando hipotéticamente de un auto de gama media o de uno de gama alta, como para diferenciarlos, ¿no? No, en realidad es lo mismo. Hoy prácticamente el 90% de los equipos que se instalan son los de quinta generación, que son los hace ya bastantes años, debe hacer como 10 años que se están instalando, son los más modernos, son los que tienen sistemas de inyectores independientes, computadora, o sea, esos equipos en un auto tipo que sería el más común, con un tanque de 60 litros, 60 litros es la capacidad cúbica, no son 60 metros cúbicos de gas. Es como si uno lo llenara de agua y entraran 60 litros de agua, pero son 14, 15 metros de cúbicos de gas. Sí. Bueno, esos equipos, por lo último que tengo yo de información de fin de año, están, después que se devaluó, después de la devaluación, entre 800.000 y 950.000 pesos. Eso es todo el gasto que va a tener para convertirlo. Exacto. Eso incluye todo. Después, todo, sí. Bien. Después, por ejemplo, bueno, siempre la pregunta es, y bueno, ¿y en cuántos meses se amortiza? Sí, ¿cuánto se ahorra con el GNC, no? Esa es la pregunta clave. ¿Cuánto ahorro si yo lo convierto al auto en GNC? Bueno, a ver, el ahorro tiene que ver con el uso. Es decir, un uso intensivo, por ejemplo, no sé, hablando de un taxista en Buenos Aires que hace 200 kilómetros por día o más, bueno, lo ahorra en 3-4 meses. ¿Ok? Sí. Y un usuario particular, pero que use el auto, digamos, bastante, no que salga a pasear los domingos, porque ese va a tardar 3 años en amortizarlo, pero yo, que uso GNC y que hago casi 100 kilómetros por día hasta mi trabajo, entre ida y vuelta, y bueno, yo lo amortizo en 8 meses, 9 meses. De cualquier manera, o sea que ese ahorro, el tiempo de amortización... Ese ahorro ese ahorro que usted va a hacer le cuesta 8 meses, ¿no? En 8 meses ya pagó el tanque con ese ahorro. Sí. Perfecto. Claro, es decir, ya, a ver, lo importante de esto, que siempre lo digo, porque nosotros somos en la Argentina, lamentablemente por nuestra política económica, inflacionaria y todo esto, somos cortoplacistas, ¿no? Es decir, todo negocio, toda alternativa tiene que medirse en a ver en qué corto plazo yo, digamos, es como si voy a poner un negocio y me preguntan, y bueno, ¿y en cuánto tiempo amortizás la inversión en el negocio? Cuando en otros lugares del mundo se habla de 10 o 20 años, acá tenemos que pensar en 3, ¿no? Bien. Y lo que yo siempre digo con esto, con el tema del GNC, es que uno no usa el auto un año. Bueno, felicito al que cambia el auto todos los años, ¿no? Pero quiero decir, la gente tiene un coche, a ver, promedio, 5 años. Sí, claro. ¿No? O más.
Entonces, ¿esto qué significa? Que en el término de esos años yo voy a seguir teniendo un ahorro y ya el equipo está pagado. Entonces, es decir, 8 o 9 meses en 5 años pasó a la historia, ¿Cuál ¿no? es, González, cuál es la máxima histórica de instalación de tubos de GNC en autos? ¿Mensuales? Sí, la máxima fue histórica. en los años... Sí, en los años, los récords fueron en los años 2000, del 2002 al 2004, que llegamos, y ahora no tengo las estadísticas, eso se puede sacar de la página del ente regulador. Yo le digo lo que tengo, que se acerca a 15.000, que es la máxima histórica, y ahora estarían para enero entre 12 y 13.000 conversiones, ¿no? Bueno, no, en la máxima histórica llegamos a más de 30.000 en el país, ¿no? A nivel país. Uh-huh. Y todo el año pasado, por ejemplo, estuvo en promedio alrededor de 5.000. Sí, mensuales. O sea, ¿esto qué implica? Implica que, y así venimos los últimos años, es decir, por eso lo dijimos en un principio, con las naftas pisadas, con suba cero o poco aumento, no hay tendencia hacia la conversión. ¿Ok? Por eso el parque de GNC no crece. ¿Ok? Es decir, nosotros tenemos un parque de GNC que prácticamente está en meseta, más allá de que se conviertan 5.000 vehículos mensuales. Uh-huh. Lo que pasa es que también hay vehículos que salen de circulación por uso o por vejez, y entonces se compensan unos a otros y resulta que el parque está prácticamente en lo mismo. Mire, desde la Cámara de Fabricantes de Equipos de GNC cuentan que Sí. la máxima histórica es de 15.000 por mes y que piensan instalar Sí. en el mes de enero entre 12.000 y 13.000 equipos de GNC. ¿Usted coincide? Bueno, yo no tengo esos datos, si de la Cámara, que además los conozco, ¿no? Si de la Cámara proyectan eso, tendrán información de sus socios. Me parece que sería una cifra muy buena, pero no coincido con el tema de los máximos históricos de 15.000. Para ustedes más 15.000, alto. No, los máximos históricos, yo ya se lo dije, son más de 30.000. Uh-huh. Estamos hablando de una época lejana, Uh-huh. pero obviamente... Pero muy similar 15.000, en lo que es a lo económico, ¿no? Muy similar. ¿En qué sentido? A ver, no le Sí, entendí muy la similar. pregunta. La gente pierde poder adquisitivo, la inflación es galopante y cuando se usa un auto para trabajar, se trata de abaratar el costo, ¿no? Para poder seguir andando. No, claro, por supuesto. Por supuesto. Es decir, lo que pasa que, lo que yo les decía en un principio, antes de esto, ¿sí? Antes de esto, de estas subas y de todo esto, igual la diferencia de usar GNC a usar líquidos era grande. Es decir, había un ahorro muy importante. Por eso digo, esto despierta, es como decir, este tema de la suba de los líquidos despierta a las fieras, ¿no? Que estaban dormidas, pero la realidad, y esto yo tengo estación en Capital y tengo muchos taxistas conocidos, Uh-huh. y ellos no tienen ninguna duda, ellos vienen hace años y años usando GNC, y uno le diría, ¿por qué no andas a nafta? ¿Qué? Claro. O sea, y estamos hablando de lo anterior. Por eso digo, el ahorro siempre fue muy importante. Más allá de que la nafta costara 350 pesos y no 700 o 800 como ahora, hablando de la nafta super, ¿no? González, si alguien duda, sí. si alguien duda entre convertir o no convertir el auto, ¿usted qué preguntas les haría para que pueda salir de esa duda y, bueno, convencerse si le conviene o no le conviene convertir el auto a GNC?
Bueno, a ver, yo defiendo esto hace 30 años, o sea, alguien diría tengo la camiseta puesta, así que por ahí no puedo ser tan objetivo. No, pero la objetividad pero existe desde el lugar en que saquemos la cuenta. A ver, ¿me conviene o no me conviene? Bueno, a ver, yo soy un defensor del GNC desde el inicio, prácticamente desde que salió en la Argentina, Sí. pero por varias razones. Es decir, nosotros tenemos razones macroeconómicas y razones ambientales y razones económicas. Todas son a favor. Es decir, el gas es el combustible más abundante que tiene la Argentina. ¿Sí? Tenemos 60 años de gas, digamos, como para explotar y para exportar. Después, es el combustible que menos contamina menos de 1/3 que los líquidos. Estamos hablando de nafta. Ni lo comparo con el gasoil porque, bueno, es abismal. Entonces, ya tenemos el tema macroeconómico y el tema ambiental. Y después, el tema del ahorro, sí o sí, siempre fue con mayor o menor margen, ¿sí? Si se quiere. Es decir, ha habido momentos donde se podía conseguir comprar el combustible al 40% del precio de la nafta. Hoy en el interior está alrededor del 50%. En el AMBA, que es la zona más barata de la Argentina por un tema de competencia, está entre el 30 y 40%, pero siempre sigue siendo negocio. Claro, pero mire, la pregunta sí. clave que yo le hago, a ver si me ayuda en esto. La pregunta clave es, va un Sí. cliente a verlo y le dice, mire, Pedro, yo tengo ganas de convertirlo, ¿me conviene o no me conviene? Entonces usted le va a preguntar seguramente, bueno, ¿cuánto andás? ¿Cuánto cargas de nafta por mes? Cuénteme eso para ayudar a la gente a determinar si es conveniente o no. Estamos hablando del tema económico. Bueno, hay que hacer este cálculo es muy sencillo. Según la zona, estamos hablando de entre 12 y 15 pesos, ¿sí?, por kilómetro. Sí. ¿Ok? Es decir, si yo en el mes hice 1000 kilómetros, ¿sí?, yo ahorré... No, perdón, estoy haciendo mal las cuentas porque me quedé me faltó un 0. Es decir, si yo hice 1000 kilómetros en un mes, tengo un ahorro de alrededor de 100.000 pesos. Sí. ¿Sí? Si hice 2000 kilómetros, tengo el doble de ahorro. Uh-huh. ¿Ok? Bien. Entonces, por eso hablábamos de el tema de la amortización de los equipos, cuando yo le decía que, bueno, que un particular como yo, que hace 2000 kilómetros por mes, y si yo ahorro el equipo en 8 meses, es porque estoy hablando en un ahorro de alrededor de 120.000, 130.000 pesos por mes. Siempre estoy tirando siempre hacia abajo el tema de las diferencias de precio. ¿Por qué? Porque no en todos los lugares es lo mismo. Cuesta lo mismo. Bueno, es decir, Mar del Plata no tiene la misma ecuación que tiene Buenos Aires, González, capital. El tema es este. Si es tan conveniente el GNC en materia económica y ambiental, ¿por qué no se hacen más autos? ¿Por qué no se fabrican más autos a GNC? Bueno, no sé si hay algún modelo ahora, había uno. Sí. No, esto es algo que venimos luchando hace muchos años y ningún gobierno, ninguno de los últimos, no le podemos echar la culpa a uno en especial, ha tenido una política como por ejemplo en Europa, España o Alemania, son países que no tienen, que importan todo el gas, sí, porque no son productores de gas, y sin embargo han tenido políticas de promoción por un tema ecológico para las automotrices, para favorecer la fabricación de vehículos a GNC. ¿Y directamente en Europa fábrica. hay muchos autos a GNC de fábrica? Sí,
Sí, sí, sí. Ujú. Yo les... ¿Y por qué, yo por qué no les- llegan a la Argentina? No, a ver, esos vehículos están dentro del mercado europeo, no son para exportación y además sería carísimo traerlos con los aranceles y los impuestos que tenemos en la Ujú. Argentina. No se justifica, o sea, nosotros tenemos industria automotriz, Sí, bueno, entonces habría que fomentarla. está Y bien. si usted lo piensa un poco, no ha habido inclusive a nivel gobiernos ninguna política puntual de favorecimiento y promoción para el uso del GNC, ninguna, nunca. ¿Y cuál sería el Siempre motivo? hemos funcionado, no sé, porque no, siempre nosotros cada vez que hemos tenido reuniones con los gobernantes, con la Secretaría de Energía, con todos los que buscaban, ellos nos decían, por ejemplo, que nosotros éramos la estrella, que ahora el GNC era, le estoy diciendo algo de hace años, ¿no? Entonces uno dice, bueno, si somos la estrella, si al gobierno le interesa, digamos, el gobierno tiene las herramientas como para salir a promocionar, Ujú. es decir, en Chile, que Santiago de Chile es una de las ciudades más contaminadas del planeta por su ubicación, cuando salió el GNC, y eso en esa época nos compraban el gas a nosotros, ¿no? Porque nos sobraba, por ejemplo, una de las cosas que hicieron que los vehículos que se convirtieran a GNC tenían exención de impuesto de por vida, por ejemplo. Ujú. Eso lo hizo el gobierno chileno. Acá yo nunca vi nada de eso. ¿El vehículo a GNC es menos Eh, seguro que el naftero? no, en realidad es más seguro. El, los, los autos que, por ejemplo, han tenido históricamente, es decir, el gas tiene una sola precaución que tiene que ver que es gas natural comprimido y se carga comprimido, ¿sí? A una presión muy alta, de la misma manera que se carga un tubo de oxígeno Ujú. y ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es el riesgo? La presión, ¿sí? Sí, Que genere que el tanque no resista, por ejemplo. claro. Los pocos accidentes que han habido en 35 años en Argentina siempre han sido prácticamente todos, a nivel de país, todos, por modificaciones o tanques truchos. Ujú. Los tanques habilitados que están en los coches, los buenos, por ejemplo, un ejemplo le doy. Los primeros tanques venían de Italia, eran marcas Faber. Yo tuve hace Sí, muchos años algunos. Bueno, le daban 20 años de garantía, más o menos para que tenga idea cuál es la la seguridad, seguridad, sí. ¿no? ¿Y ahora? Es decir, ¿De dónde vienen ahora? esos tanques, ¿cómo? ¿De dónde vienen ahora los tanques? No, nosotros tenemos fabricación nacional Bien. y algunos vienen de Brasil. Silbras es una empresa brasilera que también produce tanques. En aquella época que estoy hablando yo no había, ¿no? Pero los tanques nacionales nuestros son muy buenos ¿Y cuántos años de y garantía tienen excelentes. los nacionales? No lo sé ahora últimamente, pero de cualquier manera Pero no lo la sabe, ¿no lo sabe experiencia... usted que está en el tema? Sí, ¿cómo no lo va a saber? No, es que no sé cuál es el tema de la garantía, pero, a ver, nadie lo pregunta Yo lo porque preguntaría, los tanques... porque si voy a invertir Bueno, tanta plata, le diría, bueno, ¿qué garantía tengo? pero le explico. Los tanques, se hace la prueba hidráulica cada 5 años, ¿sí? Es obligatorio, y se renueva por 5 años. Todos los que usamos GNC en vehículos a través del tiempo, cada 5 años hacemos la prueba hidráulica y seguimos usando el mismo tanque. Bien. Es decir, los tanques prácticamente son inalterables. No tienen... Por eso yo le decía que el tema de los pocos accidentes que han habido en la Argentina
han sido por gente que lo modificó, que puso otro tanque que no era, que no hizo las cosas para tener bien. más autonomía. Bueno, Pedro, la última Sí. que le hago cortita, por favor. En la era Milei, ¿se viene nuevamente una reactivación de la reconversión a GNC? A ver, yo esperaría, todas las veces que cambian los gobiernos, siempre tenemos la esperanza de que el gobierno entrante ponga la lupa en la industria del GNC, y esto que decíamos que falta, esto de las promociones, esto de generar, ¿sí? Esto de ir a las automotrices y decirle, muchachos, yo les hago un descuento de impuestos y produzcan autos a GNC, ¿sí? Que podría hacerlo el gobierno Bien. sin ningún tipo de problema, porque es una política comercial. Y bueno, siempre esperamos que aparezca, porque sería ideal que una persona pueda comprar un coche que hubo en algún momento, Renault y Fiat sacaron coches de fábrica con equipo de GNC, eso implica que no cambia la garantía, porque lamentablemente en la Argentina cuando uno saca un coche de fábrica y le coloca un equipo de GNC, Perdió la automáticamente garantía, le sacan claro. la garantía, Bueno, la cuestión porque es que dicen que modifica. si lo va a convertir que va a modificó tener el que auto. gastar cerca de 1 millón de pesos, ¿no? Esa es la realidad, entre 800.000 y 1 millón de pesos, ¿no? Exactamente, sí. Pedro, gracias por atendernos. Que tenga usted un buen año. Bueno, igualmente, ¿eh? Es el presidente de la Cámara Argentina de GNC, se llama Pedro González. Convertir un auto a GNC hoy entre 800.000 y 1 millón de pesos. Ser responsables y serios es nuestra forma de estar y permanecer. María Delia Sebastiani y un equipo de primera por Atlántica. Juan